Las divinidades de los pueblos esquimales que habitan al norte del continente americano tienen relación con su entorno más inmediato, el cielo y las aguas heladas en las que capturar las presas de caza o de pesca. De ahí que los esquimales se vean obligados a cuidar especialmente a dos deidades, la diosa del sol y el dios de la luna. Piensan que son dos hermanos que mantienen una relación amorosa que les avergüenza. Por eso huyen y se buscan en una larga carrera alrededor del firmamento que solo cesa cuando rara vez se unen en un eclipse. Más hacia el sur vive un variado número de tribus de indios con algunos puntos en común en lo que se refiere a sus creencias. Todas ellas son animistas, carecen de un dios del mal y consideran que el culto permite conseguir beneficios inmediatos o acabar con las adversidades. En comparación con esta mitología, los aztecas se revelan como una civilización más avanzada y compleja. Ellos creen en la sucesión de edades, que están regidas por dioses de la naturaleza, como pueden ser el sol, un banco de peces venido del cielo, pero que al final terminan cuando sobreviene un cataclismo que da paso a otra era. De ahí que ofrezcan sacrificios a distintas deidades del bien y del mal. Todas ellas coexisten en grupos familiares, entre los que destacan los dioses de la guerra y los de la fecundidad. Los cronistas de Indias se encargaron de redactar la historia del desconocido territorio descubierto por Colón. Por eso sus escritos han servido a los mitólogos para aproximarse al conocimiento de la ancestral cultura de América Central, aunque siempre teniendo presente que en estas crónicas de Indias existen lagunas que son producto de la personalidad de los distintos narradores y del secretismo que se mantuvo sobre hallazgos que afectaban a la moral imperante, sin que por ello dejen de servir como fuente histórica. De hecho, estas crónicas de Indias han permitido conocer que los pueblos de América Central adoraban a una gran cantidad de deidades que normalmente tenían las mismas cualidades que cualquier hombre, pero ninguna desventaja. Por ejemplo, necesitaban comer o se cansaban, pero a la vez tenían poderes sobrenaturales y habitaban en lugares inaccesibles. Unas veces esos dioses podían personificar fenómenos como la lluvia, a los que se rendía culto para mejorar las cosechas. Otras veces representaban a un descendiente del sol y la luna, llamado por los mayas Gucomatz, un dios con la capacidad de adquirir la figura del animal que él mismo deseara, aunque en su forma original fuera una serpiente emplumada. Y así hasta un amplio y original etcétera de dioses que atendían a las necesidades de todas las culturas precolombinas que habitaron en América Central. La civilización inca nació en Cuzco, en el corazón de los Andes. Al principio los incas no se distinguían de otras tribus que también llevaban una vida medio rural, medio guerrera en el altiplano andino. Sin embargo, a partir de que Pachacuti es entronizado, la expansión inca pasa a ser fulgurante. Por eso también se extiende el culto al sol como una medida obligatoria que pretende integrar a todas las poblaciones que Pachacuti va conquistando. Para los incas el dios Sol es el peldaño más alto del escalafón celeste, cuyo nombre, Inti, es sagrado y por tanto no puede pronunciarse. Además, su personalidad se irá complicando hasta el punto de ocupar el papel de creador de la humanidad. En esta faceta, que desempeña con el nombre de Huiracocha, adquiere la categoría de ser supremo del agua, la tierra y el sol. Aunque Inti no estaba solo, le acompañaban la diosa Luna, llamada Quilla, es su esposa, y a la vez hermana, como marca la tradición inca. Al dios Sol acudían en busca de ayuda para hacer nacer las cosechas, curar enfermedades y obtener seguridad, mientras que la diosa Luna respondía al fervor de las mujeres. Dada la estratificación en castas de la sociedad inca, solo los elegidos, aquellos hombres que conocían los grandes sucesos, podían acceder al mundo superior en el que se encontraba el dios Sol rodeado del resto de las deidades incas. Es difícil imaginar que allí donde ahora se extiende una vasta extensión de terreno árido, como es el desierto del Sáhara, existió hace 6.000 años un verdadero vergel lleno de abundante vegetación. Pero así fue hasta que una gran sequía motivó que las tribus conocidas como paleonegríticas emigraran hacia otras latitudes, no sin antes dejar importantes restos prehistóricos que parecen demostrar que ya entonces practicaban la caza, tenían técnicas rudimentarias para trabajar la tierra e incluso conocían la forma de hacer fuego. Quizá fuera por la influencia de esa tierra tan fértil y a la vez tan desconocida, por lo que los africanos tenían tanto respeto hacia su entorno natural. Por ejemplo, las tribus situadas más al sur adoraban a los árboles porque creían que en un tiempo muy lejano fueron sus antepasados. Igualmente ocurría con los animales.
pero además con el añadido de que consideraban que los muertos se aparecían a los vivos, adoptando las formas de las salvajes especies africanas. Esto sirve además para demostrar que el culto a los muertos estaba muy extendido debido al temor que despertaban. De hecho, la palabra muerte era tabú, y cuando alguien moría, su tribu abandonaba el lugar donde había perdido la vida para que no les alcanzara su desgracia. Con creencias como estas, es fácil comprender por qué la mitología de los pueblos africanos, incluso hoy en día, sigue cargada de ídolos, fetiches, talismanes, brujos y hechiceros. Los faraónicos monumentos que todavía se conservan demuestran la importancia que los egipcios daban a la muerte. De hecho, dedicaban su existencia a cumplir un costoso rito de enterramiento y a reunir gran cantidad de bienes, porque entendían que mientras que el cuerpo se mantuviera intacto, habría vida tras la muerte. Aunque antes el alma debía superar el juicio de los muertos. En el salón de Osiris tenían que declararse inocente de diversos delitos delante de los 42 jueces de los infiernos. Luego pesaban su corazón en una balanza en la que el contrapeso era la pluma de Maat, la diosa de la justicia y la verdad. Siempre había un monstruo femenino dispuesto a comerse al difunto si la balanza se desequilibraba hacia el corazón. En cambio, si esto no ocurría, el muerto pasaba a ser un espíritu que podía moverse entre los dioses, y en algunos casos se le invitaba a viajar en la barca solar donde millones de seres luchaban contra Apep, la serpiente del caos. Entonces al difunto le quedaba por conocer un complicado paisaje de ríos, islas, desiertos y lagos de fuego. Allí el alma tenía que adoptar las cualidades de un héroe mago. Con ese fin se grababan conjuros en el ataúd de las personas adineradas que con el tiempo integraron un texto denominado Libro de los Muertos. Esto explica además la razón por la que los egipcios enterraban rollos de papiro con ilustraciones de este libro en las que los difuntos aparecen superando los peligros de los infiernos. En las fértiles tierras que se extendían entre el Mar Muerto y el lago de Genezaret, habitaban una serie de tribus sedentarias que conocían la agricultura, hasta que en el siglo II a.C. fueron invadidas por los pueblos nómadas procedentes de la otra orilla del río Éufrates. Por eso los cananeos les llamaban gentes del otro lado o ibris. Hasta entonces estos pueblos hebreos habían adorado fetiches, geniecillos y espíritus. Sin embargo, al adoptar las costumbres sedentarias, también modificaban radicalmente su mitología. Tan drásticamente que dejaban de ser politeístas para creer celosamente en un solo dios. Yahvé era tan fielmente respetado que la ley sagrada prohibía a los hebreos pronunciar su nombre delante de los habitantes de otros pueblos. Su incumplimiento era castigado con la pena de muerte porque se entendía que si una tribu enemiga conocía el nombre de Yahvé, podía invocarlo con el fin de que esta deidad se volviera contra sus anteriores adoradores. Así que para evitar pronunciar el nombre sagrado de su dios, los hebreos buscan otro nombre. Algunos mitólogos afirman que eligieron Jehová, porque de ese modo decían Señor. Otros estudiosos, sin embargo, consideran que la pronunciación verdadera era Jaové, porque la relacionaban con las siglas de su concepto ser. De ahí que el dios Yahvé, al hablar de su propia existencia, dijera que yo soy el que soy, o yo soy el existente. Babilonia fue el centro del poder de los pueblos que se asentaron entre los ríos Éufrates y Tigris. Así fue desde que los acadios conquistaron a los sumerios en fechas anteriores a la invasión asiria. Esto motivó además que la civilización asiria heredara en esta tierra entre ríos la mitología y los conocimientos de sus predecesores. Así ocurrió, por ejemplo, con el calendario de 12 meses introducido por los sumerios, pero que además los asirios acabaron sacralizando hasta el punto de dividir también el espacio en 12 partes. Es así como nacen las teorías astrológicas de las llamadas casas del cielo, en las que el espacio aparece dividido en 12 partes que corresponden a los signos del zodiaco. Esta interpretación, por tanto, no es más que la demostración del valor que los pueblos mesopotámicos en general concedían a los astros. Estudiaban sus movimientos y sentían que de una u otra manera influían en todas las criaturas que poblaban la tierra. En concreto, para los asirios, tanto el Sol y la Luna, como los otros 5 planetas que conocían, personificaban a los que ellos denominaban como dioses intérpretes. Deidades a las que era necesario adorar y observar para conocer con antelación determinados sucesos tanto del ámbito personal como social. Con lo cual los asirios entendían que los actos de los hombres no dependen solo de sus propias facultades, sino también de la voluntad de sus dioses intérpretes.
La mitología de las ciudades-estado fenicias está marcada por todos los asaltos que sufrieron de la mano de conquistadores tan renombrados como Alejandro Magno. Por ejemplo, Tiro opuso tal resistencia a los persas que necesitaron sitiarla durante 7 meses para hacerse con ella, y aún así fue el germen de una nueva ciudad que se mantuvo firme ante invasores tan poderosos como los romanos. Esta ciudad no es otra que Cartago, cuya gran flota le convierte en protectora de los demás estados de su propia área. La valentía de los mercenarios cartagineses procedía en realidad de su intención de emular las hazañas de sus deidades más vengativas, hasta el punto de que Fraser describe en su obra La rama dorada cómo los cartagineses sacrificaban a sus hijos en honor del dios Moloch. Según este autor, las criaturas eran colocadas en las manos de bronce de una imagen con cabeza de ternero, desde las que se deslizaban dentro de un horno encendido, mientras la gente bailaba al son de flautas y panderos para ahogar los gritos de las víctimas que se quemaban. Los fenicios creían que este rito era útil para reavivar el calor del sol y además fortalecía el poder de los gobernantes. La mitología persa solo se conoce por las escrituras que recoge el Avesta y sobre todo por un conjunto de himnos denominados yasts. En ellos se puede ver que los dioses de los antiguos persas dominaban tanto a las fuerzas de la naturaleza como a conceptos y fenómenos sociales. Entre todos ellos reconocían a un dios supremo, llamado Ahura Mazda, que quería decir Señor Sabio. Él fue el creador del universo benéfico en el que aparece el modelo ideal de hombre bajo el nombre de Gaiomart. Sin embargo, Ahura Mazda tenía un oponente llamado Angra Mainyu, que dominaba la oscuridad y la esterilidad. En sus hordas contaba con animales crueles, torbellinos y epidemias. Estas dos deidades opuestas demuestran que para los persas la vida consiste en una batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Por ejemplo, consideran que el dios de la lluvia, Tishtria, descendió a un océano cósmico en forma de caballo blanco con orejas y arreos de oro, donde se encontró con Apaosha, el demonio de la sequía con forma de caballo negro. Después de luchar durante 3 días, vence a Apaosha y la sequía domina la tierra, hasta que Tishtria pide ayuda al dios supremo Ahura Mazda y este le alimenta hasta que se fortalece lo suficiente como para vencer a la sequía, de forma que el bien vuelve a ganar al mal como es habitual en la mitología persa. Hablar de los mitos eslavos es referirse a la tradición de un amplio número de pueblos que se extendieron por Europa Oriental y una gran parte de la zona occidental sobre el siglo V de nuestra era. Allí donde fueron llegando no despertaban demasiadas simpatías, entre otras razones, por el primitivismo de sus costumbres. Consistían, por ejemplo, en adorar a figuras de madera por medio de rituales en los que se sacrificaban animales o incluso se ajusticiaba a los prisioneros. Su dios supremo era Perunú, al que los eslavos solían representar en forma de una tosca estatua de madera portadora normalmente de un rayo. Pero además, los cuentos populares reflejan que los eslavos creían en la existencia de seres sobrenaturales que custodiaban ese mundo al que solo pueden acceder los chamanes, es decir, el otro mundo. Los cantos épicos narran cómo estos seres monstruosos que obtenían su poder del más allá se solían dedicar a amenazar a la tierra. Además, han sobrevivido hoy en día otros cultos eslavos a las aguas de los ríos, manantiales y fuentes, a la fertilidad, a la tierra o a los antepasados difuntos, entre otros muchos. De hecho, los espíritus domésticos que aparecen en las narraciones populares actuales tienen que ver con la tradición eslava que defendía que los antepasados difuntos protegen las casas sobre todo de la enfermedad y de la falta de fertilidad. El Kalevala es una recopilación de los relatos orales finlandeses escrita en 1835. En esta obra aparece, entre otras muchas leyendas, la que explica cómo se creó el mundo según los antiguos finlandeses. Todo comienza cuando la hija del aire, Luonotar, se queda embarazada del viento un día que se lanza al mar. Después de llevar 7 siglos en este estado, en los que no deja de nadar, pidió al dios supremo, Auco, que la ayudase a dar a luz. Al instante surcó el cielo una majestuosa águila que puso sobre las piernas de la embarazada un nido con 6 huevos de oro y 1 de hierro. A los 3 días, Luonotar se levantó a refrescarse a causa del calor abrasador que procedía del nido. Fue entonces cuando los huevos cayeron al mar y de ellos brotó la tierra y el cielo, con el sol y la luna. Faltaba ahora dar vida a lo creado, y Luonotar siguió nadando en el mar hasta que al cabo de 10 años formó los continentes y las islas primeramente.
y 30 años más tarde dio a luz a Vainamoinen. Este hijo de Luonotar, que nació ya viejo, siguió otros 8 años más nadando con su madre hasta que decide quedarse en tierra firme. Allí estuvo solo hasta que llegó el dios Samsa a enseñarle a cultivar el suelo. Existen otras leyendas finlandesas tan bellas como esta que continúan explicando cómo apareció todo lo que rodea al hombre. La principal característica de los dioses germánicos es que no se dejan arrastrar por sus caprichos ni mantienen una conducta voluble. El hombre nórdico entiende que tanto él como sus dioses deben aspirar a ser buenos guerreros. Por eso una de sus deidades más populares es Thor, la personificación misma de la fuerza. Entre sus muchas cualidades se encontraba el proteger a los hombres de los gigantes helados. Por eso cuando los germánicos oían una tormenta, sabían que el ruido lo hacía Thor, que iba a defenderles del frío, en su carro, tirado por 2 cabras con los labios de fuego. Igualmente curiosas resultan otras interpretaciones nórdicas de algunos sucesos de la existencia. Por ejemplo, consideran que los dioses, al crear la tierra, vieron aparecer inesperadamente una gran cantidad de gusanos con los que decidieron poblar el planeta. Pero además se les ocurre dotarlos de una inteligencia extraordinaria y acaban por quedarse muy sorprendidos cuando ven que no todas las larvas actúan igual. Unas se convierten en mortales bondadosos, mientras que otras pasan a ser malintencionadas criaturas morenas. Así que las deidades deciden que las rubias pueblen la tierra, a la vez que a las oscuras les manda explorar durante el día las entrañas terrestres si no quieren quedar convertidas en estatuas de piedra. A las criaturas castigadas las conocemos ahora con el nombre de enanos, trolls y gnomos, mientras que las premiadas son las hadas y los elfos que sobrevuelan la tierra. Los romanos llamaban Galli o Galos a los celtas, porque históricamente los celtas son los primeros habitantes conocidos de la Galia, nombre que en la antigüedad recibía el territorio comprendido entre los Pirineos, el Mediterráneo, los Alpes, el Rin y el Atlántico. El caso es que los celtas tienen una atractiva tradición porque son el claro ejemplo de que la mitología puede ser la verdadera historia cuando se entiende que la invención es lo mismo que la realidad. Por eso frecuentemente los héroes celtas son considerados hijos del río Rin, ya que creen firmemente en el poder purificador de sus aguas. De la misma manera que para ellos los bosques estaban llenos de vida y practicaban una especial veneración hacia ciertas especies, pensaban, por ejemplo, que cuando una encina ardía podía curar enfermedades. Quizá las hogueras de San Juan que hoy en día se siguen saltando tenían su origen en esta adoración a la madera de encina ardiendo. Lo curioso de esta veneración de la naturaleza, que también incluye a determinados animales, tales como el caballo o el gallo, cuya carne era sagrada, es que ese mismo respeto no se extendía al género humano. Todos los estudios parecen indicar que los galos practicaron sacrificios humanos para aplacar la ira de sus deidades más despiadadas. Aunque no todas eran así, ya que hay que tener en cuenta que se pueden contar hasta 100 dioses distintos dentro de la mitología de los celtas. La mitología de la India destaca por tener una variedad de narraciones tan rica que ha servido como fuente de inspiración para muchos relatos tanto occidentales como orientales. Una de las concepciones más recurrentes de estos mitos describe la tensión que existe entre la creación y la destrucción. Normalmente se explica como un proceso cíclico mediante el cual el orden surge del caos en función, por ejemplo, de la respiración y el sueño del dios Vishnu. Este dios es conocido también porque ya ha vivido 9 de las 10 reencarnaciones que le han anunciado. En la que queda por llegar, Vishnu, bien a lomos de un gigante caballo blanco, o bien adoptando la forma de este animal, depende de la profecía que se tenga en cuenta, vendrá a la Tierra para luchar definitivamente contra las fuerzas del mal. Otro tema muy tratado en la mitología de la India defiende que las cosas no son lo que parecen, porque la realidad es en cierto modo ilusoria. Pero además, por si esta perspectiva no fuera lo suficientemente contradictoria, falta por decir que en todos estos mitos el narrador realiza su propia manipulación conscientemente, de manera que su interpretación del mito es una crítica de otras anteriores. La mitología china cuenta con más de 4 milenios de antigüedad. Los Xia son el primer pueblo tribal que se conoce. Con ellos aparece el culto a la serpiente y al dragón, que perdura todavía. Luego el poder pasará a manos de la dinastía Jin o Shang, cuyo emblema era el ave roja, que además simbolizaba el sur. Durante su mandato,
se ofrecían sacrificios a distintas deidades tales como la tierra, el sol, las nubes, los 4 puntos cardinales y a la divinidad que da nombre a la dinastía porque es su antepasado, llamada Shang-Di. También por aquel entonces los chinos intentaban ponerse en contacto con los espíritus leyendo las grietas de los huesos oraculares quemados o mediante otras prácticas chamanísticas como los cánticos o los trances extáticos. La siguiente dinastía fue la Zhou, que será la que haga hereditarios los apellidos y aumente el número de deidades al incluir entre ellas a sus antepasados. Aunque los monarcas Zhou sienten preferencia por Tian, el dios del cielo. Finalmente, a punto de acabar su mandato será cuando aparezcan corrientes como el confucianismo, basado en el mantenimiento del amor filial y la educación, o el taoísmo, que defiende que la humanidad no debe someter a la naturaleza sino vivir en armonía con ella, es decir, sosteniendo el yin y el yang en equilibrio, ideas que demuestran que todavía sobrevive la herencia cultural de la mitología china. Cuenta la mitología japonesa que en los inicios, cuando la tierra era joven y parecía una mancha de aceite flotando a la deriva, en las elevadas llanuras del cielo cobraron vida 3 dioses invisibles. Ellos, junto a otras 2 divinidades menores, constituían lo que los japoneses llamaban deidades celestiales separadas. Un quinteto importante, porque de ellos nacieron las 7 generaciones de dioses y diosas que acabaron por crear a la pareja primordial, Izanagi y su hermana y esposa Izanami. Ambos, obedeciendo la orden de terminar y solidificar la movediza tierra, se situaron en el puente flotante del cielo, que quizá era el arco iris, y agitaron el mar con una lanza recubierta de gemas. Al levantar la lanza, las gotas formaron el primer terreno firme, una isla llamada Onogoro. Allí erigieron una columna celestial, construyeron un palacio y decidieron procrear. La pareja inventó un ritual que consistía en que cada uno rodeaba la columna celestial por un lado y al encontrarse intercambiaban cumplidos y mantenían relaciones. Así nació el niño sanguijuela, llamado Hiruko. Los dioses llegaron a la conclusión de que su deformidad se debía a que Izanami, en el ritual del cortejo, había hablado la primera. Sin embargo, este desdichado episodio sirvió para que la pareja aprendiera a tener otros muchos hijos sanos que originaron la formación del resto de la Tierra, todo aquello que permite a los japoneses crear otros mitos tan reveladores como este. Para conocer a fondo los mitos de Oceanía, antes habría que tener presente que es un territorio formado por 3 regiones, Melanesia, Micronesia y Polinesia, realmente diferentes entre sí. De hecho, antes de la llegada de los europeos, sus características sociales abarcaban desde los clanes patriarcales, sin jefatura institucionalizada de Papúa, hasta las complicadas jerarquías políticas y religiosas que dominaban Nueva Zelanda y Hawái. Por eso cabe hablar de varios mitos de Oceanía acerca de un mismo tema. Por ejemplo, según los relatos polinésicos sobre la creación, todo comienza cuando el cielo y la tierra tienen que dejar de abrazarse a la fuerza porque sus hijos se han quedado atrapados dentro de la pareja. Sin embargo, para los micronesios de la isla Gilbert fue su divinidad primordial, llamada Nareu, quien convenció a un águila para que separase al cielo y la tierra. Pero además estos relatos sobre la creación pueden complicarse tanto como la versión que dan los moradores de la isla Nauru. Para ellos, la araña primordial, Aerop Enap, pidió a un crustáceo que abriese una almeja que se había encontrado. Como él no fue capaz, convenció a una oruga para que le ayudara. Solo que esta larva hizo tales esfuerzos que formó un charco de sudor en el interior de la almeja, para luego morir de agotamiento. Sin embargo, su colaboración obtuvo los resultados deseados. La valva superior de la concha es el cielo que se ve todos los días, la oruga muerta, el sol, su sudor es el mar y el crustáceo, la luna. Para entender la mitología de Roma hay que tener presente que muchos de sus mitos fueron esculpidos por los griegos y barnizados por los romanos, con nombres nuevos que actuaban según los intereses imperiales, es decir, matizados por el pragmatismo que les caracterizó. Sin embargo, si en lugar de los mitos se tienen en cuenta las leyendas populares, todavía hoy se mantienen relatos tan originales como sus esculturas, por seguir con el símil artístico. Porque además se podría pensar que los relatos también aspiraban a la belleza.
no hay más que escuchar, por ejemplo, la historia de amor que vivieron Ero y Leandros. El joven Leandros cruzaba todas las noches el estrecho de los Dardanelos, guiándose por el farol que colocaba Ero en la torre más alta de la otra orilla. Hasta que una noche tormentosa, el viento apagó la luz y Leandros murió agotado en las aguas gobernadas por el dios Neptuno. Ero, al ver el cuerpo de su amado, se tiró al mar para acabar con su vida igual que él. Existen otras muchas leyendas, como esta, que demuestran las relaciones impredecibles que mantenían los dioses y los mortales dentro de la mitología romana. El Parnaso es el macizo más elevado de la cadena montañosa que se extiende entre Fócida y Beocia, en Grecia. Quizá por esta altura majestuosa fue por lo que siempre despertó la admiración de los griegos, hasta el punto de que, según las leyendas, su escarpada cumbre sirvió de refugio a los hijos de Prometeo cuando Zeus decidió acabar con los humanos inundando toda la tierra. Pero además el paisaje del Parnaso hacía pensar a los griegos que allí vivía Apolo en compañía de las musas. Este dios de la poesía y la música, protector de los campos y de los pastores y sus rebaños, se encargaba de transmitir sus profecías en el oráculo de Delfos, situado en la vertiente meridional del Parnaso. También, en una de sus faldas se encontraba la fuente de Castalia, cuyas aguas tenían la propiedad de inspirar a quienes allí bebieran. De ahí que todavía hoy en día sea considerado el lugar donde los poetas buscan su musa. Prueba de ello es que la fuente recibió su nombre en memoria de una joven de Delfos. Castalia se ahogó tras arrojarse a sus aguas, debido a la persecución a la que la sometía el enamoradizo Apolo. Relato que demuestra que el Parnaso ha sido a lo largo de la historia el paisaje donde los poetas han enmarcado sus obras más utópicas. Si el paisaje de Tesalia se puede describir como fértil y montañoso, lo mismo podría decirse de sus mitos. No en vano en su territorio se encuentra el legendario Olimpo, ese elevado monte rodeado de nubes entre las que los griegos afirman que habitan sus dioses y diosas. Pero resulta que además de todos los avatares que los olímpicos vivieron en su propio hogar, las leyendas sitúan en Tesalia otros muchos acontecimientos. Allí, los titanes perdieron una fantástica lucha contra las deidades griegas. Tetis y Peleo tuvieron a su hijo Aquiles. Medea mantuvo un amor tan incondicional por Jasón que fue matando a todos sus hijos por despecho. Los centauros, que tantos templos han decorado, fueron derrotados por los dioses, también en Tesalia. Y así hasta un largo etcétera de mitos entre los que también se pueden ubicar todas las aventuras que vivieron los argonautas, que partieron con Jasón desde este fértil territorio para buscar el vellocino de oro en todos los mares de la tierra, con lo que el número de mitos de Tesalia pasa a ser interminable. La Tracia cuenta entre todos sus relatos míticos con un famoso héroe. Se trata del poeta y músico Orfeo, conocido porque con sus interpretaciones era capaz de amansar a las fieras más temidas. Entre ellas destaca el perro Cancerbero, que custodiaba la entrada a los dominios subterráneos del dios Hades. Así lo demostró al bajar allí en busca de su esposa Eurídice, a la que había matado una serpiente venenosa. Gracias a sus poéticos cantos, Orfeo consiguió que Hades y su esposa Perséfone le dejaran volver al mundo de los mortales junto a Eurídice, con una sola condición: no debía mirar hacia atrás bajo ningún concepto. Sin embargo, Orfeo no pudo evitar la tentación de mirar a su esposa, haciendo que ella regresara para siempre al reino subterráneo de Hades. Esta fue su hazaña más conocida, pero además existen otras muchas que explican por qué este héroe tenía como atributos la piel de zorro y la lira de Apolo. Además existen otros personajes de la Tracia, conocidos por su relación con la música, tales como Támiras, al que consideran el primer poeta, cantor y músico de todos los tiempos, o su padre Filamón, fundador de los coros femeninos. Cuenta la mitología griega que el padre de Etolo fue el bello Endimión, un personaje legendario porque era hijo de Zeus y el rey de Elide. El caso es que Endimión tuvo 4 hijos, incluido Etolo, con su esposa Cromia. Hasta que Selene, la diosa de la luna, se sintió tan atraída por él que lo adormeció para tenerlo siempre joven y bello entre sus dominios lunares. Comienza entonces la pugna por obtener el trono de Élide, que acaba por zanjarse en una carrera que Etolo pierde en favor de su hermano Epeo.
Pero además la suerte vuelve a abandonar a Etolo cuando al poco tiempo atropella involuntariamente en una carrera de carros a un gran número de espectadores. Este accidente hará que el nieto de Zeus sea enviado al norte del Golfo de Corinto, al territorio de un rey poco conocido llamado Doro. Por causas que se desconocen, Etolo se enfrentó a este rey hasta que se hizo con el poder de esta tierra, a la que puso el nombre de Etolia para delimitar sus dominios. Desde ese momento serán muchos los mitos que hablen de los legendarios habitantes de esta región, entre los que cabe citar a la bella Deyanira, la hermana de Melagro, que se casó con Heracles, y a otros muchos personajes más. Los mitos de Tebas y Corinto comienzan en el mismo momento en el que ambas ciudades aparecen porque las fundaron personajes legendarios. En concreto, de Sísifo dicen los autores clásicos que creó la más importante y hermosa ciudad de la antigua Grecia, es decir, Corinto. Cuentan que, dando muestras de la sabiduría que caracterizará a Sísifo, al llegar a su estrecho istmo se le ocurrió tapiarlo para poder cobrar a todo aquel que quisiera pasar. Allí surgió una ciudad, Corinto, en la que solo vivían los más ricos. Sin embargo, la fundación de Tebas, más que con la astucia, tendrá que ver con el arrojo de su primer rey, llamado Cadmo. Él consultó un oráculo para encontrar a su bella hermana Europa, pero le anunció que lo único que podía hacer para recuperarla era fundar una ciudad allí donde se echara a descansar una vaca con una mancha blanca con forma de luna llena en cada una de sus ijadas. En realidad, quien había raptado a Europa era Zeus, y Cadmo solo podía esperar a que el enamoradizo dios la dejara en libertad. Después de la legendaria fundación de Corinto y Tebas, aparecieron otros muchos héroes míticos tales como el tebano Edipo, al que se conoce actualmente porque da nombre a un complejo psicológico que padecen algunos mortales. Muchas veces se utiliza el concepto espartano para referirse a un modo de educación o una conducta muy impositivas, pero además, en la antigüedad, este término tenía connotaciones míticas, ya que Esparta era hija de Eurotas, el rey al que la tradición popular considera la personificación del dios Río que lleva su nombre. Cuentan que este soberano se propuso aprovechar el agua estancada en la extensa región de Laconia, construyendo diques de contención, solo que al final todos ellos dieron en formar cauces de agua que desembocaban en una corriente común a la que llamaron río Eurotas. Pero además este legendario progenitor no fue el único personaje mítico que acompañó a Esparta. De hecho, se casó con Lacedemón y tuvo con él a conocidos héroes, por ejemplo a Hímero, al que se suele asociar con Eros porque, según algunas versiones, personifica el ansia de amor y afecto. Otras interpretaciones, sin embargo, le describen como el héroe que supo reconocer su error, ya que los remordimientos por haber mantenido una relación incestuosa con su hermana Asine le llevaron a arrojarse al río Eurotas. Este y otros muchos mitos permiten definir la variada personalidad de los hijos de Esparta. Atenas será una de las ciudades más grandes y más poderosas del Mediterráneo clásico y capital cultural del mundo griego. Prueba de ello es que alberga el templo más famoso de Grecia, el Partenón. Esta construcción tenía en el centro una estatua de Atenea de marfil y oro de 12 metros de altura, porque esta diosa era considerada la protectora de la ciudad. Existen diversas versiones del mito que explica cómo Atenea tuvo que disputar tal protectorado con Poseidón, el dios de las aguas. Otro personaje ateniense que también llamará la atención de los narradores de mitos es Teseo, uno de los héroes más célebres de la época clásica. Se dice de él que no escuchó los consejos de su madre y en vez de dirigirse hasta Atenas por el mar, se adentró en tierra firme. De ahí que encontrara a su paso peligros y amenazas que siempre supo resolver. Para ello, unas veces utilizaba la fuerza y otras la sabiduría que había heredado de sus progenitores. De hecho, los narradores contaban que su abuelo materno inculcó a Teseo todos los conocimientos con los que había gobernado sabiamente la región de Trecena. Todo un conjunto de mitos concatenados que han servido como base de la mitología griega. La isla de Creta tiene un paisaje mítico que llevó a los narradores a situar en él hermosas escenas de la mitología. Fue allí donde Zeus llevó a Europa después de raptarla. Cuenta este mito que un día el dios de dioses adoptó la forma de toro blanco para aproximarse a ella, mientras cogía flores con sus amigas en un prado cerca del mar.
La dulzura y la hermosura del animal vencieron sus temores y sintió la tentación de sentarse en su lomo. El toro llegó a la orilla del mar, se adentró en las aguas y se puso a nadar con el fin de llevarse a la indefensa Europa. Al llegar cerca de Creta, Zeus se transformó en águila y tuvo con ella a sus hijos Minos, Radamantis y, según algunas versiones, Sarpedón. Entretanto, los hermanos de Europa la buscaron sin descanso, incluido Cadmo, que llegó a consultar un oráculo que le reveló la poderosa identidad del secuestrador de Europa. De forma que Creta es el punto de mira de los dioses más poderosos, de la misma manera que era un cruce de culturas, dado que servía de lugar de paso entre Grecia, Libia, Egipto, Mesopotamia o Fenicia. El negro aparece siempre relacionado con la noche y la oscuridad y es de mal augurio. Algunas corrientes simbolistas lo relacionan con la totalidad al asimilarlo al color blanco, pues, al igual que este, carece de cromatismo. Por eso tan pronto se identifica con lo grandioso como, por el contrario, representa el vacío y la nada. En general imprime carácter allí donde se aposenta y, en tal sentido, se dicen que dan mala suerte los animales que tienen el color de su piel negro. Como se ha visto, el blanco también es objeto de las corrientes simbolistas. Se relaciona con todo lo que tiene brillo y destellos luminosos y, por tanto, no es cromático. Además, sintetiza en sí mismo los tres colores reconocidos como primarios, por lo que es un símbolo de la fusión y la síntesis. Aparece siempre relacionado con el absoluto, por lo que simboliza lo primero y lo último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el nacer y el morir, de las distintas transmutaciones. Uno de los colores primarios es el azul. Es considerado un color de naturaleza fría. Representa lo inmaterial y la grandeza del espacio, de ahí que también simbolice la distancia y el olvido. Se le considera transparente como el agua y algunas culturas piensan que cura los maleficios infligidos por la voluntad de ciertos enemigos. Al contrario que el azul, el rojo está considerado como un color de naturaleza cálida. Simboliza por un lado todo lo relacionado con la vida y con la pasión por las distintas iniciativas. Por otro lado, se asocia en cambio a la destrucción y a la muerte. Aunque tal ambivalencia no desemboca necesariamente en una contradicción encubierta. El amarillo es el tercer color primario. Es considerado como un color de naturaleza cálida y cualidad clara. Mantiene un gran simbolismo físico y astral en cuanto que se relaciona con el cromatismo de un metal precioso como es el oro y con la luz emitida por el sol. Forma en su simbolismo, por tanto, referencias triádicas, porque procede de la luz que proviene del astro rey. ¿Acaso por ello se le considera como un símbolo de lo que nunca perece, es decir, de lo eterno en el tiempo y en el espacio? Además de esos colores primarios, hay otros muchos que se obtienen de la mezcla de ellos. Este sería el caso del verde, que está considerado como un elemento de transición o mediador, porque no es ni cálido ni frío. Para los simbolistas aparece asociado a la naturaleza y a su vegetación, y alcanza su plena significación en la estación de la primavera. Lo consideran mediador cuando confluyen en combinación con él otros colores de fuerte simbolismo, tales como el rojo intenso del fuego y el azul referido al cielo, aunque en general siempre es el opuesto del primero.